minuto, solamente un minuto, Maite. Soy yo. Ah, ya al fondo, perdón. Bienvenidos, bienvenidas, queridas. Bienvenidos a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales, en donde empieza ya el coloquio Las mujeres contamos el mundo. Queremos informarles de que el acto va a ser emitido en directo a través del canal de la feria en YouTube. Por tanto, el público será filmado en principio de espaldas y, en caso de hacer preguntas, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se trasladen a las filas del fondo. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene la palabra la coordinadora, periodista y fundadora de Contemos el Mundo, Maite Carrasco. Contamos el mundo. Muchísimas gracias, María. Pues nada, un placer estar aquí. Es de verdad un honor esta primera mesa de la asociación ACM Contamos el Mundo, que es una asociación recién creada, recién sacada del horno. La creamos hace unos meses y somos 220 profesionales del mundo de la comunicación, entre reporteras de Internacional, corresponsales, reporteras de guerra, escritoras, hay un poco de todo, académicas, profesoras, jefas de prensa, de gabinetes, de think tanks. Es decir, mujeres muy potentes que tienen mucho que contar y por eso decidimos llamarnos Contamos el Mundo, porque nosotras también contamos el mundo. Bueno, veo en esta mesa un poco lo que decía un estudio de The Guardian que leí recientemente, que decía que en las noticias los hombres no siguen a las mujeres en Twitter. El 90% de los hombres siguen a hombres. Veo que en esta mesa ha pasado igual, que a nosotras nos han seguido el 90% de mujeres, porque son ustedes un público femenino. Dicho sea de paso, se agradece mucho que estén aquí, porque no se van a arrepentir de esta mesa, porque tenemos a 3 fabulosas mujeres que han escrito libros fantásticos, 2 de ellos colectivos y un libro de poesía fantástico sobre la violencia, y a continuación paso a explicarles rápidamente quiénes son para que las escuchemos, pero todas tenemos en común que hablamos de la mujer y la violencia, la mujer en el mundo y la mujer en la guerra, un tema muy interesante del que se habla poco y del que se escribe muy poco. Bueno, voy a empezar por orden de aparición en mis notas. Tengo a Lula, que está aquí en el medio, vestida de blanco. Tenemos a Lula Gómez. Lula ha publicado para medios como El País, la revista cultural Arcadia, Tinta Libre, La Marea, Números Rojos o Ethic, y también en el Diario Público. Entre sus trabajos destaca la denuncia de la situación de las mujeres en el mundo. En el 2006 publicó Condenadas al silencio, a partir de una experiencia propia en la cárcel, donde te metieron por error. Después de aquella mala coincidencia, escribió un libro sobre mujeres. En el 2015 produjo y dirigió la película Mujeres al Frente, sobre el proceso de paz en Colombia y la violencia sexual de las mujeres en ese país, que es tremenda. Has recibido varios premios internacionales y también hay un libro, ¿no? Bueno, ese documental recibió premios y también tiene un libro. Bueno, últimamente también hablamos de un libro en el que yo he participado sobre violencia sexual, No es hora de callar, con Ginette Bedoya, una señora colombiana periodista fabulosa que también les recomiendo leer. Ese libro fantástico, y actualmente, recientemente, ha sido nombrada DIRCOM, directora de comunicación de la Secretaría General Iberoamericana, que representa más de 22 países, nada más y nada menos. Bienvenida, Lula. Un placer, muchas gracias. Bueno, a continuación les presento a Marifé Santiago Bolaños, que es escritora, poetisa, novelista, también escribe teatro, también escribe ensayo, doctora en filosofía, profesora de estética y teoría de las artes en la Universidad Rey Juan Carlos, académica de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, patrona de la Fundación María Zambrano, académica de la Academia de las Artes Escénicas de España, vicepresidenta de Clásicas y Modernas, que es una asociación para la igualdad y la cultura, y contarles que sus ensayos cruzan el pensamiento y la creación artística. Su obra ha sido traducida a más de 8 lenguas, en chino, bengalí, francés, inglés, alemán, italiano, hebreo, madre mía. No quiero, bueno, sería precioso escucharlo en otra lengua. Hoy la escucharemos al terminar esta mesa, porque nos va a recitar un poema sobre la mujer y la violencia. Y bueno, decir también que entre 2004 y 2011 fue directora general de Educación y Cultura de la Presidencia del Gobierno de España, condecorada por el Gobierno de España y el Portugal por su labor como gestora cultural. Bienvenida, Marifé. Un placer teneros aquí. Muchas gracias. Me gusta mucho leer los currículums de las mujeres. Me gusta leerlos hasta el final, porque vale la pena, ¿no?, que todas sepamos quiénes somos, y rara vez se escucha quiénes somos. Así que perdonadme si me alargo un poco en las presentaciones.
Y bueno, por último, Natalia Sancha, que tenemos al fondo. Gracias por venir desde Bruselas, que vives allí. Natalia es periodista, escritora, politóloga, especializada sobre todo en el mundo árabe. Colabora con varios medios, como El País, donde fue corresponsal en el Líbano muchos años, en Oriente Medio. Egipto, también escribió en Egipto Independiente, Afkar Ideas, Política Exterior, Jadaliyya, no sé si lo pronuncio bien, y Es Global. Anteriormente también trabajó como analista en think tanks españoles como la Fundación Alternativas o el Real Instituto Elcano. Desde el 2008 residiste en el Líbano y recientemente se ha ido a Bruselas, donde está trabajando en el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea en Bruselas. Es coautora del libro La Primavera Marchita, de la colección A Contraluz, de libros.com, en el que colabora La Caixa. Bueno, dicho esto, mil gracias por venir. Todas ellas nos van a contar sus libros que han publicado, 2 libros colectivos que nos hablaréis, si queréis vosotras, un poco de las autoras y por qué un libro colectivo, ¿no? Porque ahora está muy de moda también para señalar un poquito esas realidades que pasan en el mundo sobre las mujeres y esos libros corales, ¿no? que se han puesto de moda, gracias a Dios, para hablar de la mujer y de la guerra. Voy a empezar por Natalia, por un libro que se ha publicado que se llama Balas para todas. Balas para todas es un título, ¿no? que da mucho que pensar, ¿no? Puedes pensar que es un libro de combatientes, que es un libro de mujeres periodistas, que es un libro de mujeres en general. Ahora nos contarás. Voy a hacer una pequeña introducción del libro, si quieres, y nos cuentas un poquito. El libro dice lo siguiente: ha cambiado sustancialmente las narrativas sobre todas las mujeres en países en guerra. Desde los 90, el término mujeres y niños se ha convertido en un sinónimo de víctimas. Las mujeres, el 50% de la población en estos países devastados por las guerras, se redujeron a personajes indefensos, víctimas, bidimensionales y lamentables en las historias contadas por hombres. Normalmente son historias de hombres que cuentan historias de mujeres víctimas, cobardes, indefensas, sufrientes, por decirlo así, liberadas por los hombres. Natalia, ¿qué queríais hacer con este libro? ¿Qué queríais contar? Bueno, lo primero, muchas gracias a todas por estar aquí, a pesar del calor, y a mis compañeras por guerrear tanto en esta profesión que no es nada fácil y que para estar aquí ha habido que guerrear mucho. Con este libro, Maite, era un proyecto que yo tenía en mente. Cuando se acercó la Ediciones Larrat para proponerme un proyecto, me decían que escribiera un libro sobre Siria, que llevaba más de una década cubriéndolo, que lo hiciera de forma individual, y era en plena pandemia. Y en mi cabeza decía, mira, ahora mismo no me voy a embarcar en este proyecto porque no me veía capaz, pero tiene un proyecto que era contar un poco cómo la inmersión de mujeres en Oriente Medio y Norte de África, que es la zona en la que en la que me he especializado, cómo había variado las narrativas. Y me decía que contado individualmente perdería mucho valor, porque lo que merecía la pena era que se contara de forma colectiva, porque desde la llamada Primavera Árabe, que comenzó en 2011 hasta ahora, los últimos 10 años, ha habido una inmersión masiva de jóvenes periodistas, mujeres, que se han sumado a contar esas guerras, que antes, como ha dicho bien Maite, eran guerras hechas por hombres, libradas por hombres y cubiertas por hombres. La particularidad de esta región, que a mí tanto me ha traído y tanto me apasiona, es que está segregada, o sea, por razones culturales y confesionales, está segregada por género, tanto en la vida como en la muerte. Que llega un bebé nuevo, carpa para mujeres 3 días a un lado para celebrarlo, carpa para hombres. Que se muere alguien, en la guerra o no en la guerra, carpa para los hombres para hacer el luto, carpa para las mujeres. ¿Qué ha pasado? Que durante una década los hombres, que era la mayoría de los corresponsales de guerra en esta profesión, llegaban a la carpa de hombres y de repente ese 50% de la población, que en una carpa pueden ser 50 mujeres, pero cuando hablamos del norte de África y de Oriente Medio estamos hablando de 200 millones de mujeres, el 50% de la población de esa región, quedaba totalmente invisible en una cuneta de la historia, de cómo quedaban como víctimas, porque la imagen que tenía de la estampita de una mujer llorando en una tienda de campaña, no se podía ir más allá. La inmersión de mujeres que ha hecho que somos híbridas, nos podemos ir al frente empotradas con milicias, ejércitos, entonces somos tratadas como periodistas extranjeras y cubrimos el bang bang, porque la sangre es roja en todas partes, los muertos duelen igual en todas partes, pero eso lo podíamos hacer. Pero luego nos dábamos la vuelta y nos íbamos a la retaguardia y ahí podíamos ver esa miríada
de roles que tiene la mujer en una guerra. No solo son víctimas, son verdugos. Las yihadistas que se sumaron voluntariamente al Estado Islámico y fueron ahí a luchar son verdugas, no están lobotomizadas, tienen un cerebro para ser tan radicales como los hombres. Las peshmergas en Irak, las kurdas en el norte de Siria, las mujeres del ejército sirio que se sumaron al ejército, o sea, que tomaron las armas, son combatientes, están defendiendo su territorio al igual que los compañeros hombres. Entonces, toda esa diversidad de roles que veíamos, tenemos acceso por el simple hecho de ser mujer y por el simple hecho de esa segregación que ocurre en este pedazo del mundo. Entonces, nuestra idea era un poco, al final del día, servir al lector, porque si una persona quiere entender qué ocurre en la guerra, creo que es más fácil entender lo que le ocurre al 100% de los ciudadanos que viven en ese país. Y nosotras podíamos brindar eso, una perspectiva más inclusiva. Yo no digo que nos dedicamos a cubrir la guerra a las mujeres, no, nos dedicamos a cubrir la guerra en su totalidad, con todo el mundo incluido. Y luego, obviamente, en nuestra perspectiva ha ayudado a traer las narrativas de los roles de mujeres, que no solo la víctima y salgan ustedes primero. Y ya brevemente para decir, entre las compañeras, me parecía importante rendir homenaje a mis compañeras locales, porque igual que a nosotras nos ha costado mucho llegar a donde estamos, tenemos otra historia, tenemos unas pioneras que han roto verjas, que han roto vallas, tenemos a Maruja Torres, tenemos a Carmen Sarmiento, a Calaf, que es la prologuista de este libro también, pero en el mundo árabe es más reciente. Entonces, una generación en el libro, si veis, hay 3 autoras compañeras locales, una es kurda, que es Fixer, Jabat Abbas, otra es egipcia, que es fotógrafa, Iman Helal, y la otra es libanesa-americana, que trabaja en agencias y se llama Maya Gebeili. Esta es una generación de 10 a 15 años más jóvenes que nosotras, porque ellas ahora están empezando esa lucha como pioneras, jóvenes pioneras y abriendo, y tienen que luchar contra el machismo en la profesión y contra el machismo en la sociedad y contra el machismo de su familia. Entonces había que contar esas dificultades, esos escollos que tienen que confrontar ellas, que son diferentes de las extranjeras, que venimos y nos enfrentamos al sistema patriarcal de allí, con el bagaje cultural que traemos, al machismo en nuestra profesión también, pero más diluido que el que enfrentan ellos. Entonces, un poco de contar las diferentes situaciones que vivíamos, y teníamos que estar representadas 50% de nuestras colegas locales y 50% de las extranjeras. Me ha alargado mucho, perdona. En absoluto. Muy interesante, porque luego hablaremos de esa mirada, si tenemos una mirada a las mujeres distinta, viendo esa realidad de otras mujeres, ¿no? Cómo trasladarla y cómo contarla de otra manera, si contamos el mundo de otra manera, en definitiva. Bueno, ahora voy contigo, Lula. Si quieres, vamos a hablar de su libro, que es el libro que has coordinado con varias autoras, Sin habitación propia. El título también me gusta mucho, ¿no? Porque habla mucho de espacios de las mujeres, que también es una cosa que falta en muchas ocasiones, ¿no? Hablamos mucho de invisibilidad, de techo de cristal, pero ¿y el espacio de las mujeres, ¿no? Esto es muy interesante. En Sin habitación propia, 6 periodistas abordan el problema del sinhogarismo en varias partes del planeta, ¿no? Desde China hasta Estados Unidos. Son media docena de artículos que recogen testimonios de mujeres en las que el sistema en muchos casos ni siquiera reconoce, y mujeres sin casa o que viven en lugares en los que es imposible llamar hogar. Cuéntanos un poco por qué queríais hacer este libro y cómo se os ocurrió hablar de esas mujeres que al fin y al cabo no tienen sitio, como muchas refugiadas, ¿no? Bueno, a mí me llamó una editorial, libros.com, y dentro... ¿Se me escucha bien? Un poquito más cerca, sí. Un poco más cerca, ponte el micrófono. ¿Se me escucha ahora mejor? Gracias. Dentro de su colección Compromiso me pidieron pensar un tema de denuncia. En ese tiempo yo estaba trabajando con mujeres sin hogar y me pareció que era necesario contarlo, porque esta guerra que viven los hombres y las mujeres sin hogar está a 13 metros de nosotros. Salimos de la calle y vemos una persona que no tiene nada, absolutamente nada, que no tiene dónde caer muerto, que muchas veces no están reconocidos por las instituciones, porque de alguna forma hay que ser pobre y tener una serie de puntos para ser entendido como persona sin hogar y a lo mejor administrativamente poderte beneficiar de ciertas facilidades. Pero las mujeres sin hogar se encuentran con que no suelen reconocerlo por miedos a estigmas, muchas veces son madres, pueden perder a sus hijos,
les dan miedo muchas de las instituciones a las que llegan a parar, pues por abusos de muchos tipos, y nos pareció que era necesario. Yo siempre digo que a mí me gusta citar siempre a Gloria Fuertes. Una vez le preguntaron por qué escribía poesía y dijo: para que veas, hijo, para que veas. Pues hemos escrito este libro para que veamos a esas mujeres invisibles que cuando están en la calle o se visten de hombres, de bultos, o camuflan esa falta de hogar y, bueno, acaban viviendo en un armario, que son las historias que contamos, en un coche y sin ningún tipo de derecho. Muchas gracias. Ahora, ha sido muy breve, después iremos más con esto. Una pregunta rápida de... ¿Esas mujeres vienen de conflictos? ¿Huyen de las guerras? ¿Habéis notado que en los artículos las protagonistas son protagonistas que han sufrido algún tipo de trauma o vienen de una guerra? No, en particular no vienen de una guerra, en una gran mayoría. Hay un porcentaje enorme de migrantes, eso sí, pero yo, por ejemplo, estos días viendo estas crónicas que vemos en televisión de las mujeres refugiadas que salen de Ucrania y las ves cómo miran para atrás dejando absolutamente su casa, es la misma mirada que cuando tú te acercas a una mujer sin hogar y te mira sin tener nada, en un bulto, con un futuro, muchas veces sin papeles, a veces sin idiomas, o a veces hablando el español o el castellano o la lengua del país en el que viven, pero con unas administraciones absolutamente ciegas y sordas a sus necesidades. No se han adaptado a esa falta de todo, de un hogar. Muy interesante. Bueno, Marifé, por último, el último libro que presentamos en esta mesa, para luego dar paso a hablar un poco también de vuestras miradas. El libro de Marifé es pequeñito, ahora los enseñáis si queréis y nos hacemos una foto para que la gente lo vea. No hemos enseñado ni la portada. El libro de Marifé es un libro que me he leído varias veces porque tiene tanta profundidad al ser poesía, ¿no? Es un libro que habla de la violencia y tiene un título también que evoca muchas cosas, que dice: la violencia es una veta miserable que cubrimos con canciones, ¿no? A mí esto de cubrir el verbo ya me dice muchas cosas en el titular, ¿no? en el título de la novela, del ensayo. La violencia es una veta miserable que cubrimos con canciones. Es el largo título de un breve pero intenso ensayo de esta poetisa. El libro inauguró recientemente una colección de ensayo creativo en la editorial Uso, denominada Palabras hilanderas, que ella misma dirige. Pero antes fue un poema surgido de la conmoción y de la necesidad de entender cómo algunos mitos fundacionales de nuestra cultura pueden estar rodeados de muchas sombras. El todo en torno a un hecho concreto, que es, este libro gira en torno a este hecho concreto, que es la primera sentencia del llamado juicio de la manada, que en primera instancia, en abril de 2018, condenó a los acusados por abuso sexual y no por agresión sexual. ¿Por qué pensaste en hacer en torno a este tema de la actualidad? ¿Cómo te impactó este tema y este hecho para escribir una poesía y un libro en torno a esto, un ensayo? Cuando empiezas a escribir un poema nunca se sabe cuál es el detonante realmente, ¿no? Es casi como una especie de extraña posesión. En este caso, esa extraña posesión venía determinada por algo que de pronto tira por tierra cualquier pequeño cimiento sobre el que podamos sostenernos como sociedad decente. Yo pensaba en aquel momento y me hacía una reflexión que en realidad no era otra cosa más que la respuesta a una pregunta que yo tenía también, ¿no? Y es si seguimos entronizando la violencia porque hay algo en la naturaleza humana en lo que yo no voy a entrar, o porque hemos crecido como sociedad sobre imaginarios que habitamos al final considerando que no hay otra alternativa. Y la historia de la humanidad es, de alguna manera, intentar negar esos imaginarios y movernos por otros territorios, ¿no? Entonces, de una manera casi me atrevería a decir que intuitiva, inconsciente y necesaria, regresé a los dos grandes textos que han fundamentado el imaginario de eso que hemos acabado llamando Occidente, que son la Ilíada y la Odisea. Y me preguntaba si es, en fin, muy sano
que una cultura, una civilización como la nuestra, se haya fundamentado, haya, digamos que hundido sus raíces en un texto, la Ilíada, que se supone cuando hablamos de él que es un texto que exalta la guerra y exalta una manera de comportarse en ella, en la cual, evidentemente, si hay enfrentamiento, de una manera normal, cuando hay enfrentamiento, no hay dialéctica. Lo que hay es ganadores posibles, perdedores posibles, y desde luego lo que hay siempre y en todo caso es enemigos. Esos enemigos pueden ser vistos de una manera muy jovial y suponer que es el contrincante en un juego. El problema es cuando ese juego se convierte en algo, como decía el propio Homero, que causa lágrimas, como es una guerra, ¿no? Y no tuve que hacer ningún esfuerzo, no tuve que hacer el mínimo esfuerzo. Regresé a la Ilíada, texto que habré leído a estas alturas de mi vida, no sé, 50 veces, y una vez más, me sorprendió algo que le va a parecer a ustedes una boutade, pero que no lo es, y es porque el centro absoluto de ese texto, es decir, si lo pusiéramos a la mitad, diríamos el comienzo hasta llegar aquí, y a partir de llegar aquí, el final y el detonante que lo termina, no nos detenemos en él y no nos fijamos en la frase que Homero coloca como si fuera titular de los que vosotras escribís en los periódicos, o sea, atención, titular, ¿no? ¿Por qué no nos detenemos en ese titular, que no voy a decir ahora porque entonces desmoronaría el poema, sino que nos lo saltamos? Es decir, hay teóricamente un rapto simbólico, el rapto de Helena, que ella acepta, y entonces hay que ir a buscar no a Helena, sino hay que buscar de nuevo el honor perdido que otros se han llevado, y en el camino hasta que regresemos a un canon determinado que coloca el honor en el centro, tenemos derecho, evidentemente, a todo. Y dentro de ese todo, lo que más derecho tenemos es a castigar a quien de una manera colectiva representa a Helena, es decir, a las mujeres, ¿no? Cosa que en el texto de Homero está ocurriendo simbólicamente hace miles de años, pero que cualquiera de mis maravillosas compañeras, de las que están aquí y de las que están aquí y de tantas que nos enseñan y nos cuentan el mundo, saben que es parte de aquello de lo que hay que estar muy pendiente, muy pendiente, porque aunque esto pueda parecer mentira, la violencia también tiene sesgo de género. No digo que tenga género, digo que tiene sesgo de género. Y entonces no es lo mismo cuando estamos hablando de la violencia ejercida contra un hombre que contra una mujer, ¿no? Y bueno, de ahí nació este texto que tiene como dos partes. Una primera en la que hago pues algo semejante a lo que estoy haciendo ahora en voz alta con todas las personas que hay aquí, es decir, pensar sobre esto, porque cuando nos ponemos a leer esos textos que nos enseñan a ser de un lugar y que nos enseñan también a tomar decisiones a la hora de elegir el mundo que queremos vivir, hay páginas como si las arrancáramos, como si fueran de pronto transparentes, como si se las llevara el viento, no le damos la mínima importancia y continuamos. Y como continuamos, la violencia se convierte en una beta miserable que acabamos cubriendo con canciones épicas que nos hablan de cosas que no son verdad. Son reales, pero no son verdad. Un poco esta es la razón. Pues me acabas de dar pie para contar una anécdota, porque yo estudié en la Escuela de Cine y Televisión de Cuba guión narrativo, y ¿sabes lo que estudiamos? La Ilíada. Claro. El 90% de los guiones de Hollywood, que están cubiertos por canciones, esas películas, están basados en la Ilíada, es decir, esa narración en 3 actos de la Ilíada está presente en todas y cada una, no solo en las películas de Hollywood, sino también en muchas de las narraciones teatrales que se hacen hoy en día de forma contemporánea. Es muy interesante, ¿no?, que nosotras que contamos el mundo o escribimos libros o hacemos noticias o documentales, tenemos esa base cultural, ¿no?, que es difícil romper muchas veces. ¿Cómo contar la guerra de otra manera? Antes de hacer esta pregunta, quiero leer un texto que ha escrito Lula para dar pie a esta pregunta de cómo contar las guerras y las mujeres en las guerras, ¿no? Dices, No es hora de callar, el libro de Ginette Vidoya, no estaría mal escribir un libro sobre la guerra que provocara náuseas, que lograra que la sola idea de la guerra diera asco, que pareciera de locos, que hiciera vomitar a los generales, dice la enorme Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura 2015, en La guerra no tiene rostro de mujer.
Tengo tatuada esa frase en el alma. Me siento marcada por esa máxima como las bestias cuando les imprimen a fuego el sello de una ganadería. Yo abogo por esa intencionalidad del periodismo, especialmente si hablo de mujeres, guerras y derechos humanos. ¿Cómo contar las mujeres, ¿no? Como decía Aliasevich, ¿no? Que no están? Cualquiera de vosotras, Natalia, si quieres. Ya que es desgarradora, que continúe ella, porque desgarradora cita de... Sí. Bueno, pues yo creo que cuando nos dicen cómo contar las guerras, a mí me da mucha rabia cuando te dicen con sensibilidad. No, con profesionalidad. Y con profesionalidad es preguntando a las mujeres que están allí y que no son solo, como decía Natalia, las que están bajo una tienda de campaña con cara de frío y hambre. No, con profesionalidad es buscando testimonios y buscando el 50% de la población, que somos nosotras. A partir de ahí empezaremos a contar las guerras. Y luego, además, por supuesto, hay que ponerse, eso que hablábamos las feministas, de las gafas moradas y darnos cuenta de que la historia se ha contado siempre con esa perspectiva masculina o de hombres y también de violencia. Nos han normalizado que el mundo es de los más fuertes. No es así. El mundo ha estado escrito por los más fuertes, que además eran ellos. Y además yo creo que es muy necesario que hagamos la reflexión, ¿ha funcionado ese mundo? Porque tiene pinta de que no, y vemos esas guerras y vemos esa historia de dominación. Hay que darle la vuelta a eso y eso hay que hacerlo con formación y profesionalidad. Es importante que estén nuestras voces de mujeres profesionales, pero además con esa perspectiva de género, teniendo en cuenta que no aparecemos en esas listas que tú dices de Twitter, que de repente se nombran jurados de premios y son siempre los mismos, que naturalmente van a nombrar a los mismos. Todo eso hay que romperlo y eso se rompe, desde mi punto de vista, con formación y profesionalidad. Pues Marifé creo que ha dado en la clave en la idea de la violencia y la mujer. Mira, no había hablado del título de Balas para Todas, pero a mí unas cosas que se me ha quedado más marcada a la hora de cubrir Empotrada con milicias de mujeres era que, a diferencia de ellos, que he cubierto Empotrada de un montón de ejércitos y de mujeres y de milicianos hombres, es que ellas me decían, ya fuera en Siria o en cualquier sitio, tenían siempre una bala en la recámara y esas balas eran para ellas. Porque antes de que te cogiera el enemigo y te violara, ellas iban a salvar su honor pegándose un tiro. Entonces eso me chocaba mucho, se me pone hasta la piel de gallina, porque yo había ido un tiempo con un fixer, que es una persona que nos acompaña a los periodistas para saltar un poco la burocracia de la guerra, que aunque no lo creáis es enorme. Y ese señor, me acuerdo que en uno de los reportajes que también contamos aquí, ese señor nos habíamos metido en una zona que había hélices y él, por mi protección, ya tenía en la mente, me había metido en el bolso unas cuantas granadas y tenía en mente que si nos secuestraban, que a él ya le habían secuestrado, nos volaba por los aires, a él y a mí, para que yo no sufriera eso. Él se había tomado el derecho de tomar esa decisión para mí. Entonces, ese evento que me había ocurrido a mí y esa interacción con las mujeres milicianas que decían la última bala es para nosotros, para salvar ese honor, la enlazo con lo que acabamos de hablar un poco, que es como el cuerpo de la mujer en la guerra, a pesar de que son guerras en la mayoría hechas por hombres, como el cuerpo de la mujer es ese receptículo del honor del hombre también. Vas al frente y las canciones son sobre amor, sobre la amada y sobre la querida, pero luego las víctimas son mujeres las que se mancilla el cuerpo, se violan con una violencia mucho superior que la ejecución que se hace en contra de un hombre, porque en ese cuerpo recibe el honor de la población a la que quieres someter. Y por someter y por mancillar ese honor de la mujer, estás anotándote una victoria sobre todos los hombres que pertenecen a la sociedad de esa mujer. Entonces, me parece que es una idea clave y es una idea que diferencia mucho en las guerras esa violencia indiscriminada. Ahora, dicho esto, también tengo que decir que cada vez se normaliza más la violencia en las guerras y cada vez más son los hombres y los niños los que también son violados y sexualmente abusados, maltratados. Desafortunadamente eso se está extendiendo. O sea que hoy en día, aunque lo cuenten menos, pero lo del cuerpo de la mujer y la violencia como para dominar a la sociedad a la que se quiere ganar por la vía bélica es brutal. Pero es mujer botín de guerra, quiero decir, ¿no? Se convierte también en parte, el cuerpo de una mujer representa simbólicamente la tierra.
Entonces, la violación de un cuerpo de una mujer está violando la tierra. Quiero decir, lo estamos oyendo, ¿no? Lo estamos oyendo en una guerra en la que van vestidos y vestidas como nosotros y se nos parecen y tal, que es la guerra de Ucrania, ¿no? Estamos oyendo, que es una cosa como si estuviéramos leyendo. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo tengo la sensación todos los días de que de pronto ha habido como una especie de regresión y en realidad los periódicos que miro son periódicos de 1920 o 30, porque me están contando cosas que no están ocurriendo ahora. No puedo entender, o sea, ha llegado un punto de analfabetismo absoluto por mi parte a la hora de ser capaz de decodificar una frase en la que pueda entender qué es lo que estoy leyendo, ¿no? Han bombardeado no sé qué, los soldados rusos no sé qué, y entonces de pronto digo, no entiendo ya nada, o sea, no entiendo nada, pero tiene que ver con una deriva, que no es una deriva meramente, vamos a decir, circunstancial o histórica, es que está en la raíz de una cultura determinada. En general, desgraciadamente en esto, es una raíz que de pronto se ha ramificado bajo la tierra en todas las culturas. Es decir, que en este tema sí que somos un colectivo las mujeres. Sí que somos un colectivo, eso que siempre queremos dejar de ser, ¿no? Somos un colectivo, pero es que, insisto en esto, los mitos, que no son otra cosa que esa especie de manera de entender, una forma de vivir, de convivir y de entender también cómo es la mente humana, está cargada de este tipo de información. Y entonces no es raro tampoco que aunque no queramos y aunque deconstruyamos y aunque le demos la vuelta, se nos haya quedado el aroma y el tono de miles de años. Es que no estamos hablando de una temporada, es que estamos hablando de miles de años que reproducimos, desgraciadamente, después en nuestra vida cotidiana. Es decir, nuestra vida cotidiana está cargada absolutamente de la tonalidad de esa mitología que no es otra que la que nos ha ido formando también como seres humanos, ¿no? Esto es muy grave. Por eso perpetuamos un poco los roles dentro de la literatura también de la mujer en la guerra, es decir, hombre combatiente, ¿no? La clasificación clásica de hombre soldado, hombre verdugo, mujer protectora, mujer cuidadora, la mujer en la paz, ¿no? Estabais hablando del cuerpo de la mujer como botín de guerra, como arma de guerra. En África es muy común violar a la mujer del enemigo para que después tengan hijos del enemigo, porque esto rompe las comunidades, rompe las familias, rompe por generaciones y generaciones la paz, ¿no? La mujer no puede ser no puede tener el rol de paz que ha podido tener antes, ¿no? ¿Está cambiando eso sobre el terreno tú, Natalia, por ejemplo, o cuando buscáis el modo de escribir sobre mujeres o sobre la violencia de las mujeres? ¿Ha cambiado algo? ¿Estamos transformando esa forma de contarlo, de narrarlo? ¿O cómo lo podemos hacer si no está cambiando? Mira, yo creo que sí, porque bueno, tenemos otro bagaje, todo periodista que llega a un conflicto tenemos un bagaje cultural, histórico, religioso, y el nuestro es el de género. Entonces tenemos un acceso que es muy diferente. Sobre las mujeres que decíamos, por ejemplo, que hablabas de las mujeres de África, hay un caso muy particular que son las yazidíes, que habréis oído todos hablar de cuando el Estado Islámico arrambló en Irak, mató a 4.000 personas de la comunidad yazidí y luego se llevó a otras 4.000 secuestradas. Esas mujeres han convivido como esclavas sexuales, han sido vendidas, como si estuviéramos hablando de la prehistoria, pero en el siglo XXI, han sido vendidas, han sido violadas múltiples veces y luego algunas de ellas han sido liberadas a la caída del Estado Islámico. Cuando han vuelto a sus comunidades yazidíes, los hombres, los veteranos de la comunidad yazidí, las han ejecutado porque era un crimen de honor volver embarazada con un hombre al no estar casadas. Entonces, esa narrativa que contaban los hombres que eran las pobres yazidíes que violó el Estado Islámico. Nosotras hemos continuado la historia. No, las yazidíes que son doblemente víctimas, porque fueron violadas por el Estado Islámico y porque han sido ejecutadas por los hombres de su propia comunidad. Entonces, eso, por ejemplo, es una narrativa que difiere, no te quedas a medio camino, continúas hasta el final. Y sobre la participación de las mujeres en la guerra, sí que ha habido también un cambio. Pongo un ejemplo que son los estereotipos que ha habido cuando tenemos compañeros hombres. Yo me río con ellos, pero bueno, intentando asimilar, que vean un poco que eso no funciona así. Cuando salieron las milicianas kurdas en los medios, todos los reporteros, ya estamos hablando de narrativas, como hablaba Marife, que tenemos esos sesgos metidos en el ADN, porque estamos hablando de periodistas occidentales que se van a cubrir la guerra en Siria y que se supone que tenemos menos sesgo de género. Y cuando viene a una miliciana, ¿qué hacen? Se van a la más guapa,
la fotografían como si fuera la foto de un calendario de gasolinera, ¿sabes? Entonces, hay un capítulo que yo pongo aquí que a mí me marcó mucho y había una joven de 25 años que se llamaba Asma Ramadán. Entonces, esa chica era una combatiente y era una mujer muy hermosa. La habían fotografiado en un periódico británico y resulta que murió en un ataque del Estado Islámico con sus compañeros y compañeras de armas. Tenía unos labios muy gruesos, era muy hermosa. Para empezar, las crónicas empezaban así, los labios gruesos, los ojos verdes. O sea, estamos ya objetivizando a una combatiente. Y el título fue Muere la Angelina Jolie de Oriente Medio. ¿Vale? Entonces yo llamé enseguida a mi jefe internacional y le dije, tengo un artículo, una propuesta. Y me dijo, a ver, Natalia, ¿con qué nos vienes? Digo, ¿puedo hacer un reportaje sobre los Brad Pitts de Oriente Medio? Y digo, voy a empezar. Ese terso cuerpo, esas espaldas anchas, esos glúteos nutridos, esos ojos negros detrás de la bandana, ¿sabes? Y los voy a poner porque, o sea, milicianos guapos nos hemos encontrado muchos y a mí jamás se me ha ocurrido objetivizar y poner un Brad Pitt que me he encontrado así, en Yemen, en Siria, en Irak. Entonces, creo que esas dinámicas y esos choques, porque también entre la profesión, cuando llegamos a un hotel, a un hostal o a un campo militar, debatimos con nuestros compañeros, debatimos con nuestros jefes. Entonces, esa terapia de choque, porque claro, todo decía, ¿pero cómo vas a escribir sobre el Brad Pitt de Oriente Medio? Y le digo, pues si ha escrito The Guardian sobre la Angelina Jolie, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Entonces, esa terapia de choque entre compañeros, en la audiencia, en los públicos, en los lectores, creo que estamos contribuyendo a hacer ese cambio, o por lo menos, si no hacer el cambio, que haya conciencia de que hay esa perspectiva también presente. Sí, yo estoy de acuerdo. Y hay cambios simplemente por estar hoy en esta carpa, simplemente porque hoy ya nos escandalizamos cuando vemos esas fotos en la prensa de dirigentes y solo hay señores encorbatados y blancos. Ya empezamos a decir, un momento, ¿qué estamos contando? O cuando el diario El País y El Mundo sacan en portada a Carla Bruni y a la reina Leticia con unas siluetas maravillosas, empezamos a gritar. Y hay cambios porque afortunadamente hay un movimiento feminista cada vez más fuerte, más consciente de unos derechos arrebatados. Y un conflicto que conozco bien es en Colombia. En Colombia, durante el proceso de paz que se gestó durante años antes de ser público, cuando el presidente Santos lo anunció, era una comisión solo de hombres. Las mujeres, el movimiento de mujeres se presentó ante el presidente y le comentaron, disculpen, llevamos años en esto, y finalmente se hizo una comisión para evaluar género. Pero vamos, nos queda mucho y debemos estar muy atentas porque vemos como día a día se cuestionan, nos hablan de chiringuitos, en Estados Unidos se cuestiona la ley del aborto, en fin, tenemos que seguir siendo bien combativas. Hay que ser siempre combativas, tenemos que ser todas y todos combativos, porque cualquier derecho que de pronto no se cuida es como las plantas, exactamente igual, ¿no? Que se acaba como destruyendo. Sí, ahí hubo una rosa y hubo un camelio. Bueno, al margen en fin, de un poco la broma, yo siempre pienso que lo positivo se ve cuando, como decías tú ahora mismo, estamos, por ejemplo, esta tarde aquí en la Feria del Libro hablando de este tema, y cuando cada vez más hay personas que son conscientes de esos pequeños detalles que son infinitos, que son grandísimos, pero que en apariencia no son tan importantes porque estamos muy acostumbrados a la generalidad, ¿no? Entonces, cuando de pronto hay una mirada que se detiene en el detalle, de pronto es como si se abriera una ventana gigante y entrara una luz distinta que nos hace ver lo que nunca habíamos visto, lo que jamás habíamos visto, entre otras cosas, porque no teníamos ojos para verlo, porque no teníamos palabra para decirlo. Y no teníamos palabra para decirlo porque no teníamos concepto para pensarlo y darnos cuenta. O sea, volvemos otra vez al principio. Hay un imaginario que de repente es una especie de mapa que se nos da antes de que nos enseñen nada. Con ese mapa vamos por la vida y entonces de pronto nos damos cuenta de que en el medio de una llanura no puede haber un trozo de yo qué sé. Y entonces vamos resituando esa geografía hasta que curiosamente nos encontramos en un momento como este, maravilloso, en el que alguien dice algo, como ha ocurrido ahora, y entonces las cabezas del público hacen así como diciendo,
Bueno, es maravilloso que ese movimiento, así conjunto, sea un movimiento tipo viento que va como un poco ventilando también una historia de, bueno, pues de cosas que antes no éramos capaces ni siquiera de ser conscientes de que teníamos, ¿no? A mí me gusta una anécdota. Hace unos años, haciendo un reportaje, un profesor le pregunté sobre el feminismo, el lenguaje inclusivo, y me dijo, fíjate, yo en clase el otro día dije niños al recreo y las niñas se quedaron sentaditas. Me pareció fascinante, porque yo de pequeña hubiese levantado como todos y dije, qué bien, o sea, para que luego digan que no es importante, o sea, es otra mirada, es el otro mundo, es la otra parte. Yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Yo tengo una anécdota también en mi primera guerra, que fue la guerra de Georgia. A esa siguieron otras tantas, más de 10. Pero la primera guerra, que me pilló en verano, no me dio tiempo a coger ropa ni nada. Y entonces llegué a la guerra con los tacones clásicos de verano, con un short, una camisa de flores, ¿no? Y la cámara. Y entonces llegué al frente y de repente me ve un soldado georgiano y me dice, pero señora, ¿qué hace, señorita? ¿Qué hace usted aquí? Esto es muy peligroso, hay francotiradores rusos. ¿Dónde está su coche? Y yo señalé el coche donde estaban los compañeros, el fixer, y me acompañó amablemente al coche, me metió en el coche y dijo, quédese aquí para su protección. Entonces la anécdota me hizo mucha gracia porque aquel hombre no había visto nunca una reportera en la guerra, ¿no? O era de las primeras que estaba viendo. Aquella anécdota han sucedido muchas, todas seguramente sobre el terreno tenemos algunas, ¿no? Estaba aquí viendo un artículo de Maria Fitzgerald que refleja mucho lo que pensamos las mujeres que aparecemos por la guerra y que cambia el imaginario tanto de los combatientes, sobre todo en zonas donde hay extremistas, ¿no? En Oriente Medio, que ha cambiado mucho. Yo en Siria pude estar en el frente con salafistas completamente radicales o con talibán en Afganistán, porque nos ven de otra manera, ¿no? Ha cambiado también un poco la forma de ver a la mujer occidental. Lamentablemente no les cambia la forma de ver a las mujeres en su propio país, ¿no? Y me gusta un texto de Maria Fitzgerald que voy a leer sobre esas mujeres reporteras, ¿no? Ella decía, me ha encantado siempre convertirme en reportera de guerra, ¿no? Y dice, y la primera vez, la representación que vi del hombre reportero de guerra cuando fui es la representación del solitario incomprendido, que es fuerte y ha visto lo terrible de cerca, que camina por la vida casi con la gloria de un héroe de guerra, o una especie de mártir que se sacrifica por su profesión. Y las mujeres, más bien pocas venían apareciendo, y las que lo hacían casi siempre estaban acompañadas por la figura de algún hombre que las apadrinaba, con sus voces muchas veces relegadas a ser la compañera de, o la que apoya pero pocas veces brilla. Es la que, como en la guerra, se queda a contener lo cotidiano mientras el hombre sale a ser el héroe, ¿no? ¿Cuál es el sitio de la mujer? ¿Estamos cambiando los lugares? Es una pregunta muy filosófica, ¿no? Cuando hablamos del lugar de la mujer, del espacio de la mujer, ¿qué espacio tiene una mujer en la guerra? ¿La quitamos del espacio de la prostitución para hablar solo de prostitución? ¿La quitamos del espacio del cementerio para hablar solo de víctimas muertas o de las violadas? ¿Dónde ponemos a la mujer para llenarla de dignidad en las narrativas? Pues, mira, a mí una de las cosas que siempre me gusta hacer de toda zona de conflicto que voy es, y al principio se reían de mí, hace 15 años cuando empezaba las crónicas me decían, Natalia, ¿ya estás buscando tú las historias felices de la guerra? Digo, no son historias felices, es que esto no es una película de Rambo en la que están cayendo misiles y morteros 24 horas al día. Es que mientras que los hombres juegan a hacer la guerra, las mujeres son las que se quedan a cargo de los hijos, de la familia y tiran para adelante. Son las que entierran a los muertos, son las que van buscando el dinero, son las que se hacen cargo como viudas de los negocios que dejan los hombres, son los que tienen que salir adelante y tirar. Y esas son las valientes, porque es más fácil matar que sobrevivir. Entonces, eso es siempre darse la vuelta y la retaguardia y ver el valor que han tenido esas mujeres y esos pequeños oasis que se crean de normalidad, porque hay que sobrevivir psicológicamente. Entonces, a veces hacen piscinas con los cráteres que dejan las bombas para que sus hijos se puedan divertir un rato. A veces hacen fiestas dentro de las casas, en casas en ruinas, en las que un café es lo único que tienen para compartir. Yo me he encontrado a jóvenes que se reunían en una casa derruida para bailar salsa, en medio de Damasco con los morteros cayendo. Eran jóvenes que no podían huir, no podían ir a ningún sitio, no estaban ya ni en la universidad. Entonces, esas para mí es un poco el contar esa resiliencia.
esa resiliencia de las madres, de las hermanas, de las hijas, de las que quedan a cargo de todo cuando los hombres se ponen uniforme, se van al frente y cogen un arma. A ellos los alimentan, a ellos los dan de comer, a ellos los mueven de un lado a otro. Las que tienen la parte difícil son las que se quedan atrás. Entonces creo que eso es un poco, y ahora ya al cabo del rato, cuando interesaba, ya me decía mi editor en jefe, sí, cuéntanos unas de esas historias felices de la guerra que tú dices. Y digo, no son historias felices, o sea, es historias que ponen en valor todo lo que tienen que hacer estas mujeres para estar ahí. Y a mí me marca mucho en 2015, cuando hubo esa huida masiva de refugiados sirios que intentaban llegar a Europa, la mayoría eran jóvenes que estaban desertando no solo del ejército de Bashar al-Assad, sino de todas las facciones armadas, porque querían vivir, porque querían tener un futuro. Estaban desertando de lleno de participar en la guerra. Y las menos eran mujeres, pero eran mujeres que habían quedado viudas y que no habían salido en su vida a lo mejor de la cocina de su barrio, algunas iban veladas, no habían interactuado con hombres, porque sería el marido el que tenía digamos, el rol de todo lo que fuera económico, y te las encontrabas, subías a una patera, negociando con mercaderes, con mercenarios, asegurándose de sus hijos iban primero en los trenes. Esa travesía de Turquía, que son 14 kilómetros de mar, y se hacen en 3 horas, si no te vuelca la patera y te tardas 2 días, es una travesía mental de empoderamiento para todas esas mujeres. Entonces yo creo que enfocándonos en esos roles que han sacado ahí, en esa valentía que hay que tener para aguantar la guerra, que es mucho más que pegar 2 tiros, es donde hay que revalorizar. Sí, de alguna forma es también ser creativa, ¿no? O sea, lo otro lo estamos cantando todos los días. También si eres profesional le tienes que decir a tu redactor jefe, redactora jefe, oye, te cuento otra historia, que es esa que comenta Natalia. Yo de reporterismo de guerra no tengo apenas experiencia, sí he estado en conflictos, pero mucho menos. Pero, por ejemplo, en Colombia sí me fijé en las mujeres que hacían paz. Que además vender la paz es muy complicado, porque es como si dices voy a hablar del amor, dices, uff, pero bueno, ¿cómo se hace paz? Y entonces pues, pensé en una mujer que sentaba a víctimas y verdugos, donde el día anterior había una matanza de 46 personas, escalofriante, y esa señora decía, yo no me levanto hasta que estos 2 señores se puedan mirar a los ojos. O otra mujer que montó una ciudad de mujeres en las que las leyes las imponían ellas y además echaban a cualquier hombre que no cumpliese sus normas, y sus normas eran la no violencia. Bueno, pues estos son constructoras de paz, son otras historias. Y luego, por ejemplo, en una cárcel en la que estuve, ahí también los relatos eran maravillosos, porque quizás las mujeres como cuidadoras en aquella celda de 70 mujeres se cuidaban unas a otras, y había turnos, porque no había camas para todas, para ir rotándose, y por supuesto las embarazadas tenían colchoneta. Bueno, son historias que no hemos contado, no hemos accedido a ellas, y las miras y dices, oye, qué bien, al menos yo fuera la redactora jefe diría, quiero esta, que otro bombardeo más. Pero sobre todo quiero estas porque estamos haciendo una apuesta y un relato completamente distinto. Primero porque existen esas historias, o sea, no nos las estamos inventando. Pero segundo porque seleccionar esas historias y compartirlas es estar dándole la vuelta a algo que ha sido una definición, ¿no? La gran definición, somos seres para la muerte, que es la gran definición filosófica, ¿no? Imagínense, somos seres para la vida. Si somos seres para la vida, de repente nuestra manera de situar lo positivo y lo negativo y de jerarquizar aquello que se elige o no se elige es muy distinto, y la narrativa es muy diferente también. Estaba oyéndoos a las 2 y estaba recordando la cantidad de momentos en la historia de la humanidad donde las mujeres han ejercido precisamente de mediadoras de circunstancias en las que era imposible esto que decía María Zambrano, ¿no? Nunca podrá haber una sociedad democrática si no nos atrevemos a mirar a los ojos a quien no se nos parece, ¿no? Y cómo ha habido montones de historias que no nos las han puesto de titular y no nos han dicho. Y el capítulo de hoy es que os vamos a contar cómo las mujeres rusas salen gritando: no queremos que la sangre de nuestros hijos sea lo que fertilice Europa, y no queremos tampoco, las mujeres de tantos lugares de la tierra, no queremos que el futuro sea una reiteración de dolor
que ya hemos experimentado y no nos gusta, ¿no? Es darle la vuelta al asunto. Y esto, una cosa muy, muy breve, Maite, pero esto me trae a colación la necesidad que tenemos todos y todas de una educación de los sentimientos. Yo abogo, y lo llevo diciendo toda mi vida, y ya van 36 años dando clase, y lo practico en la medida que puedo. Debería haber una asignatura que se llamase Educación de los Sentimientos, Educación del Carácter, como quieran ustedes, pero que tuviera el mismo valor que tiene la filosofía o las matemáticas. Es decir, que si suspendes, no pasas. No pasas de curso y no pasas la vida, ¿no? Y esto que puede resultar, dicho así, una broma, no lo es en absoluto. Somos auténticos necios como seres humanos en lo que los sentimientos, a lo que los sentimientos se refiere. Y eso hace que repitamos constantemente y que ahora estemos aquí convencidas y que en cuanto nos encontremos en medio de un conflicto, aunque sea pequeño, volvamos otra vez al punto de partida, porque eso es justo lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, creo que es importante también que aprendamos a valorar palabras y que las coloquemos en los lugares más altos. La palabra paz, la palabra amor, ¿lo habéis dicho alguna vez? La palabra amistad, yo qué sé, la palabra belleza, que son palabras que no usamos, porque cuando las usamos parece que no somos tan profundas como cuando estamos diciendo, o sea, si no ponemos los ojos así cuando hablamos, ¿no? Pues no es tan importante lo que estamos diciendo, ¿no? No sé si se han dado cuenta ustedes, pero mis tres compañeras que sí han estado, mis conflictos son de otra manera y estoy en ellos de otro modo, ¿no? Pero ellas sí han estado allí y yo no me las imagino. Me las imagino con los ojos muy abiertos, no haciendo así para que de pronto... Bueno, me entienden lo que les estoy diciendo. Hay una imagen y hay una palabra que se usa o no se usa. Y en la medida en que no dignifiquemos la palabra que hay que utilizar, que se llama paz, punto final, continuaremos con este ejercicio de derrota, desde mi punto de vista. Pues magníficas palabras, a amor, a paz. Pues voy a añadir grandes, que sois muy grandes las tres. Muchas gracias por la mesa. No voy a acabar sin haceros 3 preguntas que no quiero que respondáis. ¿Cómo sois tan jóvenes y habéis llegado tan lejos? ¿Tenéis hijos y dónde los habéis dejado? ¿Por qué tenéis hijos si vais a la guerra? Son nuestras preguntas favoritas, pero en esta mesa no las vamos a hacer. Bueno, y para terminar vamos a escuchar a Marifé Santiago Bolaños leernos un fragmento, o no sé si lo vas a leer entero. Hay que leerlo entero, pero nada. Lo vamos a leer entero y bueno, va a ser un placer maravilloso concluir así. Y luego ya les aplaudimos ya al final, ¿no? ¿Les parece? Recuerden un momento, ese momento en el que ya en el culmen de la heroicidad, el héroe de los aqueos, es decir, Aquiles, ha vencido el partido, no sé si se dice el partido de la final o la parte de la batalla, no sé muy bien, pero bueno, ha ganado en este momento, sí, no recuerdo la palabra exacta, pero entonces digamos que ha vencido esa batalla, entonces todos los aqueos tienen que celebrarlo. Y esa celebración, recordarán ustedes, pasa por decir, a esta chica me la quedo yo, ¿no? Que es una chica obviamente troyana. Y el otro soldado heroico que dirá, no, esta me la quedo yo, ¿cómo? Y entonces tenemos un pequeño conflicto, nos salimos de la importancia de nuestro pueblo aqueo, nuestro pueblo troyano, nos salimos por supuesto de eso y entonces aquí la cuestión es, la chica me la quedo yo. Soy muy poco cómica, ¿no? Pero ustedes entienden de lo que estoy hablando. Y entonces Aquiles decide retirarse de la batalla porque él no va a seguir luchando si no le dejan a la chica que le corresponde. Y ahí empieza el conflicto. El conflicto pasa porque hay un momento en el que Aquiles, héroe troyano, no va a la guerra y manda a uno de sus amigos porque él no tiene ni siquiera que estar allí para ganar. Y el gran héroe de los troyanos, que es Héctor, es asesinado. Y ahí entramos en el conflicto y en la página que está en la Ilíada, por favor, se lo digo, está en la Ilíada, que no saltamos constantemente. Empieza así. Príamo, recordarán que es el padre del héroe de los troyanos, o sea, de Héctor, ¿no? Príamo,
es ese anciano abatido. Nada en él recuerda al rey de Troya. Acepta arrodillarse ante el aqueo Aquiles, deja su cabeza y su honor a los pies de los vencedores y le suplica un entierro para el despojo lacerado en el que han convertido el cadáver de su hijo. Las leyes de la guerra requieren escarnio. Las leyes de la violencia requieren aterrorizar como preámbulo de la misma. No basta vencer. Las leyes de la guerra se alimentan de sufrimiento. La hazaña física es insuficiente en estos casos. Ha de atravesar el cuerpo y aniquilar el alma hasta que un alarido de silencio certifique el éxito. Las leyes de la violencia exaltan a los que la imponen. Son la recompensa reclamada por méritos propios, la corona de mezquindad y laurel. Ellas han borrado en Príamo toda huella del que fuera. Solo se le reconoce ya por un dolor trágico, sin báculo, por un lastimoso andar en el dolor puro, al que todas las personas, sin excepción, estamos expuestas. Es probable que sea la primera vez que se vea negado de esta insoportable sensación. Puede que no reconozca la impotencia y el desasosiego de sentir que la guerra es repugnante, que la violencia es repugnante. Puede que incluso se le revuelva la vergüenza y tenga que detener un momento el paso y la respiración. Es una cosa semejante a nada, sobre la que los pájaros no se posarán nunca, sobre la que ninguna semilla se atreverá nunca a germinar. Es la fosa cavada para encerrar los días, la que sellarán para que no quepa ninguna intención amiga. Príamo ya no es quien se acerca, arrastrándose. ¿Qué más le da su biografía a Aquiles si para él no es más que el brillo cegador de un trofeo? A las puertas del campamento, Aquiles, el de los pies ligeros, el protegido de los dioses, el que tiene derecho a matar y celebrar la muerte. Las leyes de la guerra son siempre así, una carcajada tenebrosa. Placer colmado una vez se ha escupido sobre todos los pactos, sobre cualquier rincón resistente donde todavía quede confianza. Supongo que muchos de los soldados aqueos esperan ese instante en el que el viejo se arrodille o le bese la mano al asesino de su hijo. Hay que participar de la crueldad ceremonial que desprende toda humillación. Así se exige para pertenecer al clan. Por ella se saben a salvo sus miembros. Cuanto más sufrimiento sean capaz de provocarte, cuanto más sea la rabia que dejen caer sobre ti, más profunda e inolvidable será la sacudida de placer. No se trata de una medida estipulada, no hay límite en lo fortuito de tales destinos. Es la estrategia de la violencia, no te olvides, forma parte de ese combate que causa lágrimas. Así que hay una inquieta necesidad cósmica a la espera, ojos que observan desde la tradición para que no haya lugar donde pueda agazaparse una duda. Es silencio lápida, silencio que devorará el resto de alguien que, dicen, se llamó Príamo. La dignidad ha sido pisoteada por el galope épico de los caballos, azuzados por la velocidad del odio de los amos. El perímetro sagrado de la infamia ha sido trazado con la sangre del cuerpo de Héctor que arrastran los caballos en su carrera. Sí, Aquiles, Príamo le besará los dedos al asesino de su hijo
Incluso si te place, te pedirá perdón en su nombre. Tú guardas el poder y la ventaja en este juego siniestro, pero le darás los despojos de Héctor para que los entierren con decencia, solo si sientes que los decretos de tu virilidad están a salvo en cada... ¿Cómo se atreve a mirarte a los ojos? Al fin y al cabo, los dos pertenecéis a la casta que dispone estas leyes fatuas. Sois vosotros los modelos a emular en la vida doméstica, en la vida compartida. Héctor lo sabía de sobra, su padre lo había entrenado con esmero. Enfrentó con destreza su propia arrogancia a la arrogancia de Patroclo, un poco menor que la arrogancia de Aquiles. ¿Cómo disculpar, dijiste, que cualquiera apelara a no sé qué ambigua jerarquía y se llevara tu botín? El que te correspondía elegir a ti vencedor. ¿Cómo se atreve nadie, con todas las mujeres troyanas que ya han suplicado y gritado bajo nosotros, con todas las que parirán hijos aqueos y llevarán para siempre nuestra afrenta cuando los vean a su alrededor? Ahí tienes donde elegir las que nuestra indulgencia salve de la muerte. ¿Cómo te atreves a contradecirme? Son parte del capricho de cada batalla ante el ara de la crueldad viril que la guerra proclama. Son saciarnos de triunfo, esclavizar esos cuerpos, mujer. Esa mujer o nada. Ella no era sino la parte de la embriaguez de barbarie que los dos estáis dispuestos a consumir en un pulso tiránico. Era máxima la excitación entre vosotros. Ella estaba en vosotros allá donde el deseo pesa más que la conciencia. Y las epopeyas, los grandes memoriales literarios tendrían que dar testimonio de la insignificancia de las tropas aqueas sin Aquiles. ¿Que quién portará tus armas? Bueno, eso lo discutimos en otro momento y tuya ha de ser la decisión. Que sea tu amado Patroclo quien se ocupe, tú guiarás la estrategia. Ni siquiera te hace falta estar presente en la batalla para vencer. Crees, orgulloso guerrero, que tu valía es infinita, incluso en el diferido de las órdenes de Aquiles. Olvidaste, sin embargo, la extraña opción de la derrota. El ejército de la crueldad se fundamenta en no tenerla en cuenta, en el fanático sueño de que ni el tiempo ni la vida tienen nada que hacer aquí. Es una especie de absoluto, como la fundación instantánea de un mundo sin porvenir ni pasado, algo como nacido antes de que nazca la vulnerabilidad de las entrañas, cuando el deseo pesa todavía más que el respeto. Mirad, un viejo derrotado llega hasta el podio universal donde le aguarda erguido el vencedor. Encorva la espalda, sumiso, besa la mano al asesino para que a cambio se le devuelva un pedazo de carne mancillada que una vez fue el cuerpo joven y musculoso de su hijo Héctor de Troya. La lectora tiembla. No puede soportar la reacción insolente de Aquiles que vendrá, la burla ahita de gozo ante el terror ignominioso. Ahora es mi corazón el que necesita huir, mi alma la que pide clemencia. Ahora es el pánico el que golpea en las paredes, el que arranca páginas y me agarra los brazos. Se exhiben ante la memoria recuerdos que no quiero recordar ni volver a leer. Resuenan en los oídos lamentos que no quiero volver a oír, imágenes y palabras temibles que la razón disfraza para que el cuerpo atraviese tales caminos y siga andando. Aquiles y Príamo, ante un cadáver sobre el que se ha convocado el odio, sobre el que la tortura ha sido aplaudida, algo que a tantos hombres excita hasta el delirio. No sé si ambos se reconocieron en el otro, no sé también si a ellos les pasó lo que me pasa a mí. Los veo frente a frente y la sangre del totalitarismo se constituye en código que regulará la existencia, que cercará los espacios comunes, que elegirá con caprichoso hábito quién cabe aquí, cómo se cabe aquí. Este papel, déjame que te lo diga, lo conocemos bien las mujeres. Nos persigue y amedrenta en escenarios que no sospecharía nuestra imaginación.
Está en ojos que miran impúdicos, que señalan y dan órdenes silenciosas. Está en una densidad sofocante que derrite la esperanza y la transforma en sentencias inapelables, borrachas de insultos. Sí, el viejo no tiene ya regia capa protectora porque a esa muchacha le han robado la alegría y a esa mujer le han robado la paz, y esa niña se esconderá para siempre mientras que aquella hará lo que le digan, puesto que la voluntad que le estaban haciendo se ha ahogado en la ciénaga de la reiterada historia. Esa anciana no se levantará del suelo, nadie le preguntará su nombre ni dónde está su casa. Aquella no podrá defenderse de la jauría que pisotea su edad y no tendrá fuerza para llamar a nadie. Esto era Príamo y Aquiles de frente. Cuando el primero bese los dedos del segundo, los labios y las manos palpitarán de una manera idéntica, con una soledad que ninguno esperaba. El beso se hunde en la mano que empuñó una espada y se ensañó en la venganza, y la boca se reconoce en tal desprecio porque injurió igual que esa mano temblorosa que ahora está besando. ¿Sabes? La violencia es una veta miserable que cubrimos con canciones. Toma las plazas y las esquinas de la confianza con descaro y olor a sudor. Se burla de ese gesto humano que en todas las lenguas tiene una actitud reconocible y perseverante. Me estoy refiriendo al respeto y abandonar la lectura de la Ilíada. Homero tendría que proponerme una opción que justificase su escritura, aunque no tenga que haber justificación para los versos, porque no hay justificación para la violencia. Se llame guerra y llene de épica ciertas páginas, o se llame atemorizar y llene de dolor ciertas vidas. Un combate que causa lágrimas, sí. Las calles pueden estar vacías y ser plácidas las madrugadas, pero si se impone su ley, todo pacto humano ha quedado abolido. Dos hombres, Príamo y Aquiles, de frente. Ambos se arriesgan y miran a los ojos del otro. No contaban con que se echarían a llorar sin consuelo. Se abrazan, desterrados en el dolor de la última oportunidad, la que tan solo conceden los poemas, la que empapa de lágrimas los libros y sostiene un destello insignificante de luz en la tiniebla. Gracias. Fabuloso, se me han puesto las Pero pelos es como el frío, escarpias. es el frío. Muchísimas gracias. Muchas Ha sido gracias a vosotras. un tremendo, fabuloso final para esta mesa. Ha sido de verdad increíble escucharos. Gracias, Natalia, por venir, Natalia Sancha, Lula Gómez y Marifé Santiago Bolaños, y a todas y a todos por estar aquí esta tarde, a Eva Orue, la directora de la Feria del Libro, por invitarnos, y a María Mer, que está ahí al fondo, por ser nuestra host fabulosa. Gracias, gracias a todos. Y si tienes alguna pregunta, ¿no? Ah. Si alguien tuviera, porque siempre me... sí. Natalia me dice que si había alguna pregunta. No sé si la gente quiere participar. Mira, No al sé, fondo. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Ah, Sí, aquí, mira, aquí hay una pregunta. no, yo Mira, fabuloso. mujer de Si nos dejan, yo estoy encantada. Pero que nos quiten el aire acondicionado, Sí, por sí, favor. tienen Porque vamos a aire. empezar a toser en los micrófonos. Que no ¿sabes? Yo importa. estoy conteniéndome, pero estoy a punto de toser. Ahora tenéis frío. Pues esta mañana hemos pasado un calor de morir. Muchas gracias. Más que una pregunta, es un comentario. Creo que las mujeres refugiadas merecen también una alusión. Mucho de lo que estabas diciendo, que ellas son las que durante la guerra, ellas son las que mantienen, que buscan la comida, que buscan a los hijos, conservan los valores. Creo que las mujeres refugiadas
cuando cruzan una frontera, justamente continúan haciendo lo mismo. Y los hombres se amedrentan porque pierden su lugar en la sociedad cambia, pero las mujeres refugiadas se adaptan, crecen y conservan la cultura y tratan en la medida de lo posible los valores. Y no sé, bueno, claro, no están sujetas tanto a la guerra, pero continúan siendo, estando marcadas por la violencia de la misma forma. Pero me ha gustado muchísimo esa perspectiva que es diferente. Una mujer es fuerte dentro de la guerra e incluso sufriendo las consecuencias. Gracias. A usted, muchas gracias. Aurora. Qué miedo. Voy a hacer una pregunta que… Acércate el micro, Aurora. Ahí. Sí, voy a hacer una pregunta que no sé si debo de hacer, pero que me la planteo. Hemos hablado en esta mesa fundamentalmente de mujeres víctimas. Natalia ha mencionado un poco las mujeres del frente y yo me pregunto si sería lícito y si sería bueno que habláramos de las mujeres que aman la violencia o de si hay una forma de violencia en la guerra o en situaciones de conflicto específicamente de mujeres que es diferente de la que ejercen los hombres. Si es un tabú hablar de mujeres violentas, mujeres que aman matar, de mujeres que a lo mejor aman destrozar vidas, o deberíamos de hacer, en fin, mutis y hacer como que esto no existe. Gracias. De eso es una de las cosas, de los roles que hablamos en este libro, es precisamente la mujer violenta, porque siempre me acuerdo que otra vez volvemos a lo mismo, cuando se habló de las mujeres, notablemente las occidentales que se habían sumado al ISIS, se hablan de las novias del ISIS, porque las mujeres somos tan débiles que ni radicales podemos ser, nos han tenido que lobotomizar. O sea, entonces los combatientes del ISIS tenían el derecho de tener el pensamiento y de saber pensar y de poder ser radicales. Entonces hubo un montón de reporteras que sacamos esa otra narrativa de no, son radicales por elección propia, sobre todo las que eran mayores de edad y las que iban radicalizando al resto, eran vectores de radicalización. Entonces, efectivamente, ahí es la mujer que ejerce la violencia. En una de las compañeras, Nancy Porcia, que es una compañera italiana que ha trabajado mucho en el conflicto de Siria, pero también ha cubierto Irak, hablamos de la violencia ejercida por las mujeres. Y hay un capítulo que pone muy de manifiesto cómo la mujer aporta otra narrativa, y es una mujer que se llama Hanadi, y es la única combatiente mujer, comandante mujer, perdón, de un batallón o de un regimiento de 80 hombres. Es una milicia iraquí, o sea que no es un ejército regular. Ella es la que manda a esos 70 hombres y es conocida como una mujer extremadamente violenta porque cuando combatía contra el Estado Islámico, a los cuerpos de los combatientes del Estado Islámico los decapitaba y hervía las cabezas. ¿Cómo se saca eso en la prensa? Una mujer violenta, despiadada, que lo que está es sirviendo cabezas, magia negra. La compañera Nancy va allí y se encuentra con una tesitura muy diferente. Cada vez que nos toca dormir en un campo militar, son todo hombres. Y en esa cultura, cuando llega la noche, toca el momento de ¿y dónde metemos a esta? Porque sí, somos híbridas periodistas, pero no dejamos de ser mujer. ¿A qué baño van a ir? ¿Cómo hacemos? Y en ese momento no se ejerció para ella. Por primera vez era tú duermes con la comandante porque es la única mujer que hay. Entonces ella se encuentra durmiendo en una cama de matrimonio con esta comandante, Hanadi, velada, que era el terror de la bruja de Iría. Y de repente Hanadi se pone un pijamita de corazoncitos rosas, se mete en la cama, mi amiga Nancy dice, ¿pero vamos a dormir en la misma cama? Y dice, sí. Entonces se meten las dos en la cama y conversación de almohada. Hanadi, ¿por qué les cortas la cabeza y las hierves? Y entonces Hanadi dice, porque yo tenía un marido, un padre, un hermano y una madre. A mi madre la violaron delante mía, a mi padre lo ejecutaron, a mi hermano también, el Estado Islámico. De ahí conseguí huir y me casé con otro señor, que era un combatiente y había decidido que yo iba a luchar contra el Estado Islámico y estaba cargando las balas en las escopetas y su segundo marido era el que luchaba. También le mataron. Entonces ella tomó el mando y dijo, estos dicen que son musulmanes, yo soy musulmana. Ellos piensan que por matar a esta gente van a ir al paraíso y por el ritual que hay, si tú les descabezas, no les entierras conjuntamente,
les impides llegar al paraíso. Entonces había muchas otras dinámicas detrás que tuvo que ir una mujer periodista a tirarse a la cama con esta asesina masiva en su pijamita de corazones para explicar que esa violencia también está ejercida y por qué venía. Ella estaba vengando a los suyos, igual que muchos hombres están allí diciendo. Solo cuando lo hace un hombre es legítimo y cuando lo hace una mujer es violencia, no se sabe muy bien. Y sin alargarme, cuando decía antes de los compañeros entre nosotras, cuál es la diferencia de percepción, el hombre solitario, el glamour, ese que cubre la guerra. Yo siempre me acuerdo y me río con mis compañeros porque el hecho de que ellos hayan expuesto a la violencia, y además me reía, no daré los nombres, pero los conocéis todas, cuando volvíamos de un conflicto y iban a un bar, ellos se ponían así, entonces me ay, ¿eres corresponsal de guerra? Venían las chicas y él decía, sí, he visto mucho. Y era un truco para ligar. Entonces salía el instinto maternal de, ay, pues este pobre, me lo vean. Y entonces llegamos nosotros y decíamos, nosotras también venimos de la guerra, y los tíos nos miraban como diciendo, ¿y está loca? Entonces, sí, no está todavía, cuesta transmitir que la mujer pueda ejercer violencia, porque está asimilada por el hombre, pero cuando la ejerce una mujer, siempre hay que justificarla. ¿Alguna otra pregunta o comentario entre el público? Después de Aurora no se atreven, con lo de la... Esa primera línea de periodistas. Hola, en la misma línea y un poco sobre lo que decíais antes, yo creo que lo que se está consiguiendo, lo que estáis consiguiendo es abrir un poco, bastante el relato, ¿no? Porque históricamente el relato siempre ha sido igual. O sea, las cosas que importaban eran las cosas que importaban a los hombres y a los hombres que tenían el poder. Entonces eran las batallas, la guerra, la heroicidad, la victoria, etcétera, ¿no? No importaba la construcción de la paz, porque bueno, ahí se acaba la heroicidad. No importaban las mujeres. Vosotras, y se está en general abriendo el foco, se está abriendo el foco a la paz, a la construcción de la paz, a la participación de las mujeres en la construcción de la paz, que es, o la resolución de los conflictos, que es muy importante, y es muy importante también abandonar esos esencialismos, ¿no? Porque efectivamente, o sea, yo creo que el papel de las mujeres en las guerras, se preguntaba antes, ha sido doble. Por un lado, la víctima, y por otro lado, la mujer que anima al soldado a ir a la guerra, ¿no? O sea, la madre que no protesta porque sus hijos vayan a la guerra, sino la madre o la esposa que les borda la banda, ¿no? Las que le dice, prefiero ser viuda antes de mujer de un cobarde, etcétera, ¿no? Que es otra manera de violencia también, porque ha habido muchas mujeres que han comprado a lo largo de la historia este discurso y que han sido las mantenedoras de las tradiciones, incluso han servido para ahondarlas, ¿no? Entonces, toda esta visión compleja, porque en realidad el mundo es complejo, pero se ha visto de una manera bastante simplona a lo largo de los siglos, esas otras historias, vamos a contar otras historias que no se han contado, porque se han contado solo una parte de las historias. Yo creo que ese es parte del mérito de la mirada feminista, ¿no? Cuando le dicen, ¿qué aportan las mujeres periodistas, ¿no? a la información sobre conflictos? Pues yo creo que es eso, es contar otras historias, hacerse otras preguntas, ¿no? Contarlas desde otro punto de vista diferente, ¿no? O sea, es un comentario más que una pregunta, y felicitaros a todas, por supuesto, por vuestro trabajo. Yo quería apuntillar una cosa que tú acabas de decir que me parece fundamental. El que se cuenten estas otras historias, si nos damos cuenta, nos ponen delante de los ojos otras imágenes y, por lo tanto, otros imaginarios. La historia que acaba de contar Natalia, que podría parecer una historia truculenta, yo esperaba que tuviera ese final, ¿no? Cómo ha habido que hacer también una especie de discurso sinuoso para poder decir lo que no se te dejaba decir, dado el papel y la palabra que tiene una mujer, ¿no? Pero qué interesante que cuando estás diciendo y entonces los decapitaba, nos parece un horror, y esa imagen de me parece un horror inmediatamente se identifica con el discurso canónico, que es un horror, con lo cual a lo mejor esa acción nos permite ver
que todo lo otro tampoco tiene justificación, que esto me parece también fundamental. Estáis contribuyendo, las periodistas en áreas de conflicto, desde mi punto de vista, a que de pronto nos encontremos con una imagen terrorífica que nos hace ver que es igual de terrorífica que las otras que ya habíamos aceptado como normales, ¿no? Con lo cual estás también tirando al suelo y destruyendo un discurso que es anormal completamente, aunque lo hayamos normalizado, ¿no? Sí, en Y esta luego mesa... yo apelo a la profesionalidad. O sea, igual que a esa mujer hay que contar, y sí, respondo ahora, claro que tenemos que contar esos relatos de mujeres violentas, pero sin romantizarlo. O sea, poniendo en contexto, igual que cuando nos encontramos a una mujer que asesina a su marido, que ocurre, que claro que existe, hay que recordar que es una excepción y que la estadística, según la Fiscalía, dice que creo que, ¿cómo es? El 0,0,1, o sea... Nada. Sí, la violencia doméstica. Pero la violencia es falsa. O sea, ahí, poniendo en contexto, sí, yo creo que la sociedad es suficiente madura y si no debe formarse para que podamos hablar de esas mujeres malvadas, para que podamos hablar del suicidio y de esos tabús que normalmente a los periodistas nos ha dado miedo. Yo creo que con profesionalidad y sin romantizar, de nuevo, la malvada. Bueno, entonces romanticemos a todos esos malvados. Bueno, que la realidad también en la guerra, cuántas veces hemos estado cenando con los combatientes en la casa, con las mujeres, la primera que dice Bashar al-Assad, una madre, muchos padres, que era la frase que repetían todo el tiempo, una madre, muchos padres, las primeras en odiar y las primeras que no dudarían en coger un cuchillo y matar a Bashar al-Assad si lo tuvieran delante, ¿no? La mujer odia en la guerra, lo que pasa es que al frente va el hombre. Si le dieran un arma a una mujer y se plantaran en la puerta de su casa, mataría sin problema en el momento en el que tú tienes que defender a los tuyos, ¿no? O sea que esos roles están confundidos, ¿no? La mujer bondadosa, la mujer que perdona, enfermera. No existe. Enfermera, no existe en la guerra tampoco, en una situación límite, ¿no? ¿Algún comentario más? María me dice, ¿sí? ¿Podemos? ¿No? Vamos. Bueno, si no hay ningún comentario Como más. nos gusta contar el mundo, pues Vamos. aquí nos quedamos en el sofá agarradas. Seguimos contando el mundo. Muchísimas gracias.